Arrancamos con el tema de la conversación en inglés, arrancamos con el tema del saludo, pero hay un punto muy importante que nosotros, los que no somos nativos en la lengua, tenemos que saber, que es el tema, como te había dicho yo, de la pronunciación. En la clase anterior estábamos practicando justamente el good day. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre had y had? La pronunciación es súper importante. La pronunciación es súper importante porque te va a permitir ser mucho más fluido, no nativo, pero sí fluido en el idioma inglés. Hay que tener en cuenta que hay más sonidos vocálicos, o sea, hay más vocales en el inglés que en nuestro castellano. Pero combinando nuestras vocales se puede llegar a una pronunciación más o menos aceptable. Más o menos aceptable la pronunciación. Solamente tenés que más o menos calcular así la pronunciación sin pensar mucho. Por citarte un ejemplo. Hay un sonido vocálico en el inglés que es el más común. Es el más común. Y esta vocal es muy débil y que aparece en casi todas las sílabas átonos. Por ejemplo, teacher, 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 profesor, teacher, teacher. Decí conmigo, teacher, profesor, teacher. Al final, dentro de la palabra escrita, teacher es T-E-A-C-H-E-R. La E, dentro del idioma inglés, cuando está al final, cuando es casi un sufijo, es semimuda. Y muchos de los perros se confunden porque muchos de los perros pronuncian teacher. No es la pronunciación correcta. La pronunciación correcta de teacher es teacher. ¿Te das cuenta cómo la E es muda en ese punto? Decí conmigo. Teacher. ¿Te das cuenta? Esa es la pronunciación correcta, no es teacher. Ese es un inglés demasiado posh. Que no viene al caso. Que no viene absolutamente al caso. Teacher. 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 La lengua en ese punto. Teacher. Teacher. Esta es la mejor forma de cómo practicar la E muda. Teacher. 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 Que solamente la lengua trabaje. Que la lengua trabaje en el uso del fonema. Teacher. ¿Va bien? Ese sonido está entre una A y una U, pero se pronuncia tan ligeramente que casi desaparece. ¿Te das cuenta? Hay casos en donde nos podemos llegar a confundir con las consonantes. Por ejemplo, la W. Weather. Weather. Clima. Weather. Weather suena similar a huevo. ¿Ves? Es muy chistoso cómo funciona el uso de la letra en comparación al otro idioma, en comparación a nuestro idioma nativo. Si querés decir bien weather, tenés que saber decir bien huevo. En serio te digo. O sea, en serio te estoy diciendo. Sonará joda, pero es cierto. Weather. Huevo. Weather. Decí huevo 3 veces conmigo. Huevo. 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 Ahora vamos a clima en inglés. Weather. 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 Ahí. ¿Te das cuenta la diferencia en vez de decir weather? En absoluto, no. Es weather. A diferencia del castellano, en donde las palabras son muy masticadas para que sean legibles, en el inglés las palabras son mucho más arrastradas. En el inglés las palabras son mucho más arrastradas. Weather. Weather. Ese es en el caso de la W. La J no es propiamente dicha una J. En realidad se pronuncia como die. D-Y. La CK se pronuncian como casi. Cause, por ejemplo. Causa. Cause. O no te di un ejemplo con la J, por ejemplo. Jugo en inglés se dice juice. 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 Es como una DY ahí medio solapadita. Juice. No es juice. No se pronuncia como nuestra J. No se pronuncia como Juan. Se pronuncia como Y. 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 A ver, decí la DJ lo más rápido que puedas. Y. 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 Conmigo. Y. 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 Pronuncia la D medio solapadita y la Y más fuerte. Y. Y. Y.
Juice. 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 Hay una gran diferencia. Vamos otra vez con la C o la K en el inglés. La C o la K se pronuncian como la palabra casi, no como la palabra cerveza. ¿Se da cuenta que la palabra casi va para arriba? Sin embargo, la palabra cerveza en la pronunciación, cerveza, casi, cerveza, casi, cerveza. Todo está en la fonética. Todo está en la fonética. Por ejemplo, causa en inglés se dice cause. Vamos conmigo. Casi. Cause. Casi. Cause. Ahí está la diferencia puntual. A ver, una palabra en ese... Palabras con... ¿sí? En inglés. ¿Por qué la H? Ya van a ver. Ya van a ver por qué la H. La H siempre aparece en el principio de una palabra. Es un sonido parecido a la J, pero no tan fuerte. Por ejemplo, pelo en inglés se dice hair. ¿Te das cuenta? Es una J medio G solapada. Hair. La mitad o mitad en inglés se dice half. Martillo en inglés se dice hammer. ¿Te das cuenta cómo la H, la fonética de la H en inglés no suena como una H? Convengamos que en el castellano la H es muda, entonces no tiene luego una fonética per se. Pero en el inglés sí. En el inglés la H tiene sonido y suena como una J solapada con una G. Hair, half, hammer, hand, hang. O sea, escuchás la J, la H quiero decir. Y la H siempre está al principio de una oración. Siempre está al principio de una oración. Son muy raros los casos en donde una H aparece en el medio mismo de una palabra en inglés. Entonces, vamos a practicar la H. Así, como si estuviese haciendo un bollito. Venga. Hand. Hand. Hair. Cabello. Hair. Hammer. 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 Ese es en el caso de la H. Ese es en el caso de la H. La B larga o la B corta tienen la misma fonética en inglés. Se pronuncia, por ejemplo, la B de Barcelona. Por ejemplo, Barcelona. Pero la B corta de Valencia es un poco más solapada, pero tiene la misma fonética. Barcelona, Valencia. Barcelona, Valencia. La fonética es la misma, solamente que la fuerza que se le coloca a la vocal o la letra en cuestión, la fuerza que se le coloca a la letra en cuestión se solapa. En la B larga es como en el español, bien pronunciada, pero la B corta en el inglés es un poco menos pronunciada. Barcelona, Valencia, Valencia, Barcelona. Decí conmigo. Barcelona, que vendría a ser como se diría Barcelona en inglés. Barcelona. ¿Cómo se diría Valencia en inglés? Valencia. Barcelona. Valencia. Barcelona. Valencia. Dale. Barcelona. Valencia. Barcelona. Valencia. Y por último, la J. La G quiero decir, la G. La G. La G se pronuncia como grande, no como Gil. Grande, Gil. Grande, Gil. Grande, Gil. Ahí está la diferencia puntual. O sea, todo pasa por la fonética. Por citar un caso. Game, grande. Game, grande. Game, grande. ¿Ves? No suena game. Gil. Game. Gil. Gil más bien quedaría como si fuese la J en inglés. Vamos al caso.
Ok. Girl, girl, girl. Giraffe. Goes. Gate. Esa es la pronunciación de la G en inglés. A ver, así conmigo. Probemos juego. En inglés, que sería game. 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 Ahí tenés. Esas son las pronunciaciones de las consonantes en inglés. Esas son las pronunciaciones de las consonantes en inglés. Y esas son las pronunciaciones en particular que sí o sí tenés que tener en cuenta, porque ahí es donde ocurre el parámetro puntual en el inglés con la pronunciación. De vuelta, reiteremos lo mismo. Al libro, en este caso, se le conoce por su portada. Al libro se le conoce en su portada. Hablemos de terminologías dentro de la conversación. Hablemos ahora en este punto, porque me quedan 5 minutos. Estoy haciendo clase de 15, 17 minutos. Entonces vamos a entrar ya en este punto que es cortito. Vamos en este punto, en este punto en particular. Las frases útiles para expresarte en el momento de la conversación. Ponle, por ejemplo, que vos te estás presentando con una persona. Mi nombre es Juan. O yo me llamo Juan. Es my name is Juan. My name is Juan. My name is Juan. O en tu caso es my name is tu nombre. Venga. My name is tu nombre. ¿De dónde provengo? Yo soy paraguayo. I'm from Paraguay. 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 Después viene el caso concreto que es la edad. ¿Cuántos años yo tengo? I'm acá tenemos que aprender sí o sí eso hay que aprender más tarde la numeración. Así que vamos a dejar nomás de lado el caso de la... Ponerle, por ejemplo, que nosotros somos funcionarios públicos. Ponerle que vos te estás yendo como funcionario público. Funcionario público en inglés se traduce en civil servant. Sirviente público vendría a ser la traducción. No, la palabra funcionario se conoce como servant. Así que cagamos. Somos sirvientes públicos. Ok. I'm a civil servant. I'm a civil servant. Súper. Súper. Ahora, ponerle por ejemplo que nosotros queremos hacerle una pregunta a la persona. Ponerle por ejemplo que nosotros queremos hablar con la persona, queremos saber más acerca de la persona. Ya nos presentamos. Hello, my name is John. Mi nombre es Juan. Hello, my name is John. What's your name? What's your name? Conmigo. What's your name? Ponerle por ejemplo que queremos saber de dónde proviene la persona. ¿De dónde proviene la persona? ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde provienes? La traducción de dónde vienes para utilizarlo durante la conversación es where are you from? Where are you from? Conmigo. Where are you from? Super. Y por último, como hablamos de que nosotros somos funcionarios públicos, I am a civil servant, vamos a preguntarle a la otra persona a qué se dedica. ¿A qué te dedicas? La traducción es what do you do
What do you do? ¿Se dan cuenta? Al final, usualmente en el español se utiliza tanto para abrir como para cerrar el signo de interrogación. En el inglés no. En el inglés solamente se utiliza el signo de interrogación para cerrar. Entonces, la fonética te obliga a que el signo de interrogación se pronuncie al final, para que parezca pregunta. Porque si es que hablamos en español para hacer una pregunta, ¿qué horas son? En todo el momento, en vez de decir, che, son las, es, ¿qué horas son? En el español está siempre la tonalidad de pregunta. Sin embargo, en el inglés, no, recién al final. What do you do? ¿Qué horas son? What do you do? ¿Qué horas son? What do you do? O si es que usamos el ¿qué horas son? What time is it? En vez de ¿qué horas son? What time is it? Eso siempre hay que tener en cuenta. Cuando vas a expresar algún sentimiento, sea de admiración o sea de interrogación, a la hora de entablar una conversación, la tonalidad o la fonética de dicho sentimiento se expresa al final de la oración, es decir, al final de la oración en la última palabra. Eso es regla así de oro que no puede ser cambiada. Así que por último, ¿a qué te dedicas? What do you do? What do you do? What do you do? Así que, segunda clase. Aprendimos sobre la pronunciación de algunas letras y sobre elementos que necesitamos fehacientemente cuando nos encontramos por primera vez con una persona. De vuelta, es cuestión de reiterar el video nomás. Reiterarás el video y podés seguir practicando eso. Esto es práctica constante. La mejor forma de cómo aprender inglés es práctica constante. Al igual que los saludos en el video anterior, la pronunciación de las letras es puntual. La pronunciación del sentimiento en una oración es puntual para poder seguir con la conversación.